Un saludo para todos en esta hermosa hora. Mi nombre es Armando Hernández, pastor evangélico, estudiante de la Universidad Evangélica de El Salvador. Estamos cursando en este momento la cátedra de homilética y para ello se nos ha solicitado poder elaborar un sermón de tipo exegético, homilético, basado en lo que es el Salmo número 23. Así que vamos a aprender juntos en esta hora. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite conocer y aprender más de su preciosa palabra. Comenzaré leyendo el Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonito salmo que Dios nos permite conocer en este tiempo, muy propicio para esta hora, muy propicio para este año 2020, en el cual estamos necesitando de una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo. Y es que el Salmo 23 realmente es un salmo muy rico, lleno de mucha simbología y alegoría que deben de analizarse con el debido respeto para una mejor interpretación. Hacer una buena exégesis sociocultural podría ayudar en este tiempo a enriquecer el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Salmo 23, que es un salmo muy precioso, viene a ser uno de los favoritos del Salterio. Es más, los especialistas se dedican mucho a buscar interpretaciones alegóricas, pues realmente el Salmo tiene un aspecto muy importante, y es que menciona la palabra pastor. Y es que en el Antiguo Testamento la popularidad del pastor comienza allá con el rey David, el joven pastor, aquel joven que estaba pastoreando cuando el profeta Samuel llegó a la casa de su padre para poder ungir a aquel que sería el rey de Israel en sustitución de aquel rey llamado Saúl. Entonces la imagen del pastor en este salmo es una imagen muy especial, muy precisa, que nosotros debemos de hacerlo nuestra. Y en este tiempo poder interpretarla según nuestra necesidad, según nuestro contorno, según nuestra época, según nuestro tiempo. Así que la imagen comienza ya en el Antiguo Testamento por el rey David, se canoniza en el Nuevo Testamento con la imagen del buen pastor, donde el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. El ámbito sociocultural, hay que recordar, muy idealizado de aquel tiempo, se puede mencionar desde Grecia como una parte geográfica, y Roma ya se mencionaba la parte de pastoral o de una imagen como pastor. Como interés contextual para ir conociendo un poco más y aprender más de este salmo, se suma el valor intrínseco del salmo, su sencillez, su riqueza. Su sencillez porque no elabora un tejido de relaciones o pluralidad de planos en sus versos. Riqueza porque en dos imágenes o escenas de conjunto comprime un número inesperado de símbolos elementales. ¿Y cuáles son las escenas? La escena del buen pastor y la escena de las ovejas. El buen pastor, figura y título de rey, como la divinidad, como pastor, que se extiende en un área cultural muy ancha y es frecuente en el Antiguo Testamento. Tenemos que tener cuidado de no espiritualizar este tipo de salmos. Es por eso que es necesario sacar la superficie de los símbolos, mostrando sus raíces elementales y su potencial, que por cierto es muy, pero muy generosos. El Salmo menciona las dos figuras claves para su comprensión. Como bien lo decía, por un lado tenemos al Señor, que figura el pastor, que tiene la función de Dios como el buen pastor. Quiero mencionar algo muy importante, y es que
como una manera de imagen, la imagen del buen pastor, la imagen de Dios como pastor, que es una buena alegoría que podemos hacer en esta hora. No solamente aparece en el Salmo número 23, aparece también en el Salmo número 77, versículo 20, donde dice que tú condujiste a tu pueblo como ovejas. Si nosotros somos ovejas, Dios entonces se vuelve como pastor. En el Salmo número 68, 10, podemos encontrar que los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y en el Éxodo capítulo 15, versículo 13, podemos ver que lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, el Salmo número 23 debe de analizarse desde el punto de vista como que Jehová es el pastor, Jesús Cristo es el buen pastor, y esta figura viene tomada desde sus raíces allá cuando el rey David es mencionado como pastor de ovejas. Y las ovejas, por supuesto, vendría a ser el pueblo de Israel, que usted y yo sabemos que por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso, ahora nosotros dice que éramos como ovejas descarriadas, que ahora venimos a ser parte del redil del Dios Todopoderoso. Teniendo en cuenta esos dos aspectos muy importantes, que Jehová es el pastor, que las ovejas somos nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos sido injertados en ese precioso pacto de Dios con la humanidad. Podemos entonces estar seguros y hacer nuestro lo que vamos a comenzar a analizar en el libro del Salmo número 23. Podemos comenzar a apropiarnos de esa palabra y estar seguros que si nosotros somos ovejas de su prado y que Él es el buen pastor, que Jehová es el pastor nuestro, todas las promesas que aquí aparecen en el Salmo número 23 también podemos hacerlas nuestras. También podemos atesorarlas en nuestros corazones y así aprender mucho más de ella y estar con esa plena seguridad de que el Dios Todopoderoso es el que nos va a sacar en victoria en cada momento. Así que el Salmo número 23 comienza diciendo algo muy importante. Jehová es mi pastor. Es decir, el personaje, la persona que cuida y protege de su rebaño. Y es que eso, como bien lo decía, tenemos que estar seguros, tenemos que atesorarlo, tenemos que tener esa confianza, esa plena confianza que Dios, que Jehová es el pastor, y un pastor es el que cuida de su rebaño cuando las fieras le quieren devorar. Podemos ver en este tiempo cuántas cosas quieren devorar. Una de los elementos, una de las situaciones que nos están agobiando en este tiempo es la pandemia a nivel mundial. Y hay personas que han entrado en un pánico, en un temor por ello. Hay personas que en este momento están falleciendo no por la enfermedad de COVID, sino por la incertidumbre de lo que va a pasar más adelante. Pero cuando nosotros estamos seguros que Jehová Dios es nuestro pastor, que Cristo es el buen pastor que cuida de las ovejas y nosotros nos consideramos ovejas de su prado, podemos decir entonces confiadamente que Él está teniendo el cuidado de mí, que Él está teniendo el cuidado, que está protegiéndome de esas fieras que me quieren devorar, en este caso del COVID, de las enfermedades que puedan salir, de las personas que andan haciendo lo malo. Entonces debemos de confiar que así como el pastor cuida de su rebaño, Cristo está cuidando de su iglesia y podemos confiar en Él andando completamente en sus caminos. Dios es nuestro pastor. Los textos abundan referente a ello. Salmo número 78, 52 habla de que Él es nuestro pastor. Isaías 40, 10, podemos mencionar Jeremías 23, 4. Usted lo puede buscar y va a encontrar que Jehová Dios es aquel pastor que cuida de sus ovejas. Y en el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, aquel que cuida de su rebaño, aquel que cuida de mí, y dice: nada me faltará. Dice la palabra del Señor, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Cuando yo estoy consciente que soy parte de la oveja de lo prado, cuando yo estoy consciente que soy parte de ese rebaño del Señor, entonces tengo que apropiarme de esta palabra. La palabra de Dios en el Salmo me está diciendo que si yo tengo a Jehová Dios como mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada. Es interesante ver cómo en este tiempo de cuarentena que estuvimos, 6 meses acá en territorio salvadoreño aproximadamente, muchas personas dejaron de trabajar. Sorprendente es ver cómo nadie falleció de hambre, nadie murió de hambre. Y es que Dios se propuso alimentarnos, mandarnos, proveernos. Comenzó a salir la solidaridad de una manera exagerada. Iglesias se sumaron a la labor, el gobierno se sumó a la labor, personas altruistas se sumaron a la labor. Entendemos que todas estas personas fueron tocados porque Dios ha hecho una promesa y que cuando Él es nuestro pastor y yo me considero una oveja para Él, nada me va a faltar y yo tengo que estar seguro de esa palabra. Dios siempre va a suplirnos a nosotros cualquier necesidad que tengamos, estemos en cuarentena o no estemos en cuarentena, estemos en un tiempo de pandemia o estemos fuera de ella. Tenemos que estar seguros que Dios es el que nos guarda y que nos protege, que Él es el que nos suple de todas nuestras necesidades. En el versículo número 2 encontramos una palabra muy importante. En hebreo significa deshe. Suele designar lugares o situaciones atractivos y puede emplearse como término de comparación de vitalidad, aunque efímera. Y es que dice que Él me va a llevar a aquellos lugares, aquellos pastos, aquellos lugares donde yo voy a poder alimentarme. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquellos lugares que también podemos mencionar la palabra en hebreo, menujá, que significa que son aguas o fuentes que ofrece descanso, reposo. Puede sugerir reposo en el hogar, es decir, con un componente también muy emotivo. Entonces, también la palabra del Señor dice en Isaías que mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Dios es el que se encarga en llevarnos a cada uno a esos lugares de reposo, a esos manantiales de tranquilidad, a esos lugares donde vamos a encontrar descanso. Y aquí podemos tocar algo muy importante. Y es que en este tiempo, lamentablemente, puedo decirlo de esa manera, lamentablemente muchos han fallecido. Muchos. Hay luto en el pueblo salvadoreño a nivel mundial. Hay personas que están tristes por sus seres queridos que han fallecido y no podemos juzgarlo, porque cuando una persona parte a la presencia del Señor hay dolor en nuestro corazón, pero cuando conocemos la palabra y cuando estamos seguros que somos rebaños y que Él es nuestro pastor, aunque nosotros no entendamos, el espíritu, el alma es llevada a un lugar trascendente para encontrar reposo, un lugar que Dios está preparando y tiene preparado para todos aquellos que en alguna manera estamos creyendo que Él nos va a guiar, como dice Job, hasta más allá de la muerte. Salmo 23:2 entonces es donde Cristo mismo se encarga también como pastor de llevarnos a aquellos lugares donde encontramos descanso y reposo para nuestras almas. En este sentido, como lo vengo diciendo, no debemos de ver la muerte de nuestros seres queridos como algo trágico, sino de esperanza y confianza que nuestro pastor Jesucristo los ha llevado a un lugar de reposo y de tranquilidad, un lugar donde esperamos por la fe, por la palabra de Cristo Jesús, volveremos a tener un reencuentro con aquellos seres queridos. Nosotros, dice el apóstol Pablo, lo que hemos quedado, debemos de confiar que nuestro pastor pronto nos va a llevar también a un lugar donde podamos alimentarnos y descansar solo. Basta seguir el camino del Señor. Salmo 23:3, por donde el pastor nos lleva, y creer pronto que llegaremos a ese lugar de tranquilidad. En el Salmo 23:3 hace ese énfasis que nos va a llevar a un camino de tranquilidad, un camino donde usted y yo podamos encontrar reposo,
donde los problemas ocasionados por la pandemia se irán solucionando uno por uno y hará justicia por todas las injusticias recibidas. Esto es bien difícil. Nos llevará, dice la palabra del Señor, por esos caminos por amor de su nombre. La palabra nombre aquí es muy importante. La palabra nombre en hebreo es Shem, que significa nombre, un título, una fama. Es decir, que Dios, por amor a su nombre, por lo que Él es, por todo lo que hemos escuchado de Él, por sus promesas, por sus atributos, Dios no puede negarse. Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y Él nos va a llevar por esos caminos de tranquilidad. Posiblemente hay personas que han perdido el empleo en este tiempo. Posiblemente hay personas que han perdido sus negocios en este tiempo. Posiblemente hay personas que su vida esté en bancarrota, hogares a punto de destruirse. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y dejamos que el buen pastor, que es Cristo Jesús, guíe nuestros caminos, podemos entonces estar seguros que Él nos va a sacar adelante en medio de este camino de adversidad que llevamos. Aunque ande en camino de muerte, dice en el versículo 4, aunque ande en camino o en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice en el versículo 4, me infundirán aliento. La palabra aliento en hebreo es naham, es decir, recibir consuelo, ánimo y tranquilidad. Y no podemos negar que en este momento estamos pasando por un periodo de la humanidad, un año 2020, que muchos no lo vamos a olvidar. Un periodo donde hemos visto la sombra de la muerte. Hemos escuchado cómo personas por un lado y por otro lado y por un país y por otros países, y las noticias nos han agobiado tanto, pero a través de la palabra, a través del Salmo 23, nosotros encontramos una palabra de consuelo, y es que Dios nos dará ánimo, nos dará consuelo, nos dará aliento en medio de este valle de sombra de muerte que vamos pasando. Por eso es la importancia de que cada uno de nosotros debemos de confiar en Jesús como el buen pastor, aquel que tiene el control de nuestra vida, aquel que está cuidando su rebaño, aquel que está pendiente de su rebaño. Es difícil tal vez en este momento de incertidumbre y observar todo lo que se mira a los alrededores, confiar en Dios. Es difícil en alguna manera al ver todas las adversidades, todo lo que viene y todo lo complejo. Pero debe de haber esperanza en nosotros, pero debe de haber confianza, no desmayar, no desanimarnos, seguir siempre haciendo y buscar hacer la voluntad de Dios. Como ovejas de su prado, como ovejas de su rebaño, sabemos que tenemos que agradar a nuestro pastor en todo momento. Sabemos que debemos de hacer su voluntad en todo momento. Entonces el Salmo 23:4 da una promesa muy importante, que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este lugar donde parece que nuestro hálito de vida parece dejarnos. Hay personas que posiblemente se sientan tan desanimadas, tan agobiadas, que sienten que el soplo de la vida se le va. Así también se puede entender este valle de sombra de muerte, un lugar difícil donde las personas pasamos. Posiblemente los síntomas del COVID han llegado a su vida. Posiblemente usted pueda sentir que la respiración se le está cortando. Posiblemente usted pueda sentir que todo en su vida se está acabando. Pero quiero recordarle a través de la palabra aliento en esta hora, que Jesús, que Cristo como buen pastor, no debemos de olvidar que Él es el que nos va a dar la vida, la fuerza, el ánimo, y que por lo tanto no debemos de dejar de suplicar y de pedir de ese aliento que Él tiene y de buena voluntad el Señor nos va a dar. Cuando sintamos que está pasando por un valle de muerte que provoca la pandemia, un valle de muerte que provoca todo este tiempo, no se olvide que hay un pastor que tiene el cuidado de nosotros. ¿Usted se imagina? De una forma alegórica podemos mencionar como aquellas cabritas, aquellas ovejas, cuando están en peligro comienzan a emitir sonidos con su boca para llamar la atención del pastor. Y ocupamos aquel sonidito muy conocido, ve, ve, ve.
y entendemos que es la ovejita llamando la atención del pastor, también nosotros no olvidemos que también somos ovejas de su prado. Allá en el libro de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al versículo 4 dice que Él cuidar del rebaño que Dios, que tenéis a vuestro cargo, mirad por Él, no por obligación, dice, sino de buena gana, como Dios quiere. Aluciendo aquí que nosotros somos rebaño, aluciendo aquí que nosotros somos ovejas, que hay pastores que Dios ha dejado. Aluciendo aquí, en este momento, que no debemos de olvidar lo que somos para el Señor y que debemos de pedir y que tenemos que suplicarle al Señor. Tenemos que llamar su atención. Su palabra dice que Él no puede olvidar o Él no puede desechar a un corazón contrito y humillado. Si nosotros aprendemos a clamar en medio del valle de sombra de muerte, yo estoy seguro que Dios, que Cristo Jesús, nuestro pastor, nos va a sacar de ese valle de sombra de muerte. Y si no nos sacara para tener vida aquí, pero según el Salmo 23:2 podemos entender que Él nos va a llevar a esos lugares de reposo, a esos lugares especiales donde Él tiene y está preparando para cada uno. En el Salmo capítulo 23, en el versículo número 5 dice que Él adereza mesa delante de vosotros. La palabra aderezar también es muy importante. Quiero recalcarla porque me parece muy bonita. La palabra aderezar es shuham, es su origen el que tiene o prepara algo sobre el suelo. En aquel tiempo esta palabra era ocupada cuando alguien iba de picnic, cuando alguien iba de paseo o de campo. La palabra aderezar es poner un manto sobre el piso, sobre el suelo, obviamente sobre un lugar de pasto, un lugar suculento, un lugar de reposo. Y ahí, en aquel tiempo, según la cultura judía, se sacaban los alimentos y se ponían para comenzar todos a degustar de ellos. Entonces, Salmo 23:5 dice que el Señor adereza mesa delante de vosotros. Es decir, que Él pone y prepara esa mesa para que a nosotros nos podamos alimentar, tanto espiritualmente como materialmente. El Señor es nuestro pastor. Pone esa mesa para que nosotros podamos recibir mucho ese alimento físico también. Hermanos, para que podamos retomar fuerzas, solo debemos dejar que su unción, su Espíritu Santo nos lleve a ese lugar de descanso en que Cristo nos ha preparado. Confiar en el Señor no es fácil. Aun cuando estamos pasando en tiempos difíciles, confiar en Dios no es fácil. Pero cuando estamos seguros que somos ovejas de su prado, cuando estamos seguros que somos parte de su pueblo, cuando estamos seguros que Él es mi pastor, que Él es el buen pastor que cuida de su rebaño y que cuida de sus ovejas. Y tomando esta palabra del Salmo número 23 que dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, podemos estar seguros entonces que cada promesa del Señor se va a cumplir en nosotros. Ya para ir finalizando, podemos leer el versículo número 6, donde dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria sea a nuestro Señor. En este versículo se sella todo lo que el buen pastor tiene para nosotros. Número 1 dice misericordia. La palabra del Señor dice que Jehová Dios tiene misericordias nuevas para nosotros cada mañana y que nos alcanzan y que nos hacen disfrutar y tener esperanza, que gozaremos después de todas estas adversidades de un tiempo de un refrigerio preparado por nuestro pastor y por nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el salmista en el versículo 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días, es la esperanza que en alguna manera viene a sellar también lo que menciona el versículo número 2
3, 4, que Él nos va a llevar a un lugar muy especial, una morada espiritual donde habitaremos eternamente y para siempre con nuestro Señor. Entonces, podemos terminar diciendo, concluyendo, que debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el pastor de pastores, en el buen pastor, en Jehová nuestro Dios, como que Él nos protegerá siempre de los peligros de la pandemia y de cualquier adversidad, y nos llevará a esos lugares donde encontraremos descanso para nuestra alma. Solo basta que sigamos su camino con paciencia, sus estatutos, su voluntad, lo que Él nos ha ordenado. Debemos de esperar que Él ponga la mesa delante de nosotros, cada provisión, cada bendición, cada aspecto que Él pueda poner en nuestra vida. Su palabra dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y si Dios tiene algo para nosotros, si Él ha preparado algo para nosotros, aun si estamos pasando algo en este momento, aunque no lo entendamos, es para bien. Él es el que nos va a ungir, y esa unción nos dará vida y vida en abundancia. Así que cada uno de nosotros hemos escuchado lo que el Salmo número 23 nos enseña. Hay más para poder aprender. Hay una diversidad de simbologías que podemos ir sacando conforme a la estructura sociocultural. Podemos ir sacando más elementos que pueden enriquecer este salmo. Por el tiempo no podemos indagar en ello, pero hemos dejado una base que estoy seguro será de mucha bendición. Así que les animamos para que podamos estudiar exegéticamente, buscar palabras muy importantes, no solamente en los salmos, sino en todo lo que es la palabra de Dios, y así encontrar esas perlas que Dios nos manda a nosotros los predicadores para poderlas compartir con aquellos que lo necesitan. Unas bendiciones para todos. Les agradezco su sintonía, que descansen y que el Señor Dios Todopoderoso les permita a cada uno poderlos llevar a ese lugar de descanso, a ese lugar preparado, y que pronto, todo este tiempo que estamos pasando de adversidad, estamos seguros que Dios nos sacará adelante. Dios me los bendiga a todos.